Ucrania y Estados Unidos negociaron un alto al fuego de 30 días para la guerra en Ucrania, pero hay un problema. Cuando el presidente ruso Vladimir Putin respondió el 13 de marzo, no dijo sí. Y de hecho, su respuesta plantea más preguntas de las que responde. La dura verdad es que un alto al fuego es lo último que quiere en este momento. Rusia quiere mantener la guerra en Ucrania durante el mayor tiempo posible hasta que pueda obtener lo que realmente quiere Putin: control total sobre Ucrania. Desglosemos la propuesta de alto al fuego, lo que está en juego para todos y las estrategias detrás de estos movimientos. Quédate con nosotros. El 11 de marzo, delegados de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunieron con diplomáticos ucranianos en Arabia Saudita. La reunión fue casi idéntica a una que su equipo celebró en febrero en Rusia, en el mismo lugar, sin ningún delegado ucraniano. Esta vez, no se invitó a ningún delegado ruso. La reunión del 11 de marzo fue muy fructífera. Tanto los Estados Unidos, Ucrania, se fusionó mediante un acuerdo de alto el fuego, con los países emitiendo una declaración conjunta delineando los términos del plan. El alto el fuego duraría 30 días, según esa declaración, e involucraría a ambos lados dejando las armas a lo largo de todo el frente de la guerra en Ucrania. Esto implica el cese de combates terrestres, ataques navales y asaltos con misiles, drones o aviones por ambas partes. Además, la declaración conjunta pidió un alto el fuego inmediato. Algunos, incluyendo la British Broadcasting Corporation, argumentan que esta prisa hacia una paz temporal podría beneficiar más a Rusia que a Ucrania. La tregua aliviaría la presión sobre las fuerzas de Putin y los soldados ucranianos en apuros. Aún mejor para Ucrania fue el anuncio de que Estados Unidos iba a levantar sus suspensiones sobre la ayuda militar y el intercambio de inteligencia. Ambos habían sido detenidos por Trump a raíz de su desastroso encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el 28 de febrero. Ayuda. La reversión de esta decisión fue una gran victoria para Ucrania porque aseguró que hasta 2.000 millones por mes de ayuda estadounidense comenzaron a fluir de nuevo al país. La declaración también mencionó el acuerdo de minerales que Ucrania y Estados Unidos están negociando actualmente. Ucrania alberga 22 de los 34 minerales raros que la Unión Europea clasifica como críticos. Estados Unidos busca acceder a los minerales de Ucrania para disminuir su dependencia de China como proveedor de materiales de tierras raras y beneficiarse de las reservas inexplotadas del país. El acuerdo de alto al fuego no mencionó qué sucede con el territorio que ocupan Rusia y Ucrania. En este momento, Rusia posee alrededor del 20% de Ucrania, mientras que la posición de Zelensky en Rusia no es casi tan fuerte. Aunque sus fuerzas contrainvadieron con éxito el Oblast ruso de Kirsk en agosto de 2024, Putin ha estado luchando para recuperarlo desde entonces, recuperando finalmente gran parte del territorio perdido. Tampoco se mencionaron las garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania en caso de que se negocie un plan de paz. De nuevo, eso es bueno para Rusia. Sin embargo, Estados Unidos pareció insinuar que la presencia de sus civiles en Ucrania, como parte de un acuerdo de minerales, sería suficiente garantía para el país. Aún no se sabe si Rusia atacaría a Ucrania con civiles estadounidenses trabajando allí. Lo que sí sabemos es que el acuerdo de cese al fuego de 30 días benefició claramente a Ucrania mientras permitía a Rusia negociar. La idea parece ser provocar una respuesta de Putin al poner la pelota en su campo. Estos son los términos definidos para un alto al fuego. Ahora te toca a ti responder. Y Rusia ha respondido. Inicialmente, Rusia se abstuvo de proporcionar un sí o un no inmediato. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, y la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, evadieron el tema. Esta última dijo que la formación de la posición de la Federación Rusa se llevará a cabo dentro de la Federación Rusa. Peskov indicó a los periodistas que Rusia no sacaría conclusiones apresuradas, ya que aún estaba analizando una declaración conjunta de Estados Unidos y Ucrania. Parecía que Rusia no estaba adecuadamente familiarizada con esa declaración. El 13 de marzo, Putin expresó en una conferencia de prensa su acuerdo en principio con un alto al fuego con Ucrania. Sin embargo, Putin también afirmó que había muchas preguntas que necesitaban ser respondidas antes de que se pudiera firmar tal tregua. Un alto al fuego debería llevar a una paz duradera y eliminar las causas raíz de esta crisis, afirmó Putin en la conferencia de prensa antes de agregar: estamos a favor de ello, pero hay matices. Y son esos supuestos matices los que revelan las verdaderas intenciones de Putin. El líder ruso no desea acordar un alto al fuego, a pesar de afirmar estar a favor de la tregua negociada por Estados Unidos y Ucrania. Para los observadores externos, las razones principales de la guerra en Ucrania parecen sencillas.
Putin invadió Ucrania porque quería controlar el país. Eso es cierto, pero como dice Putin, esa afirmación también omite la sutileza. Para Putin, la invasión de Rusia no fue una invasión en absoluto. Por eso le dio el apodo de Operación Militar Especial. En cambio, sus acciones estuvieron motivadas por un hecho simple. Putin no cree que Ucrania deba existir incluso como un Estado soberano. Al menos, no debería existir como un Estado que pueda operar fuera de la órbita de Rusia. Para Putin, enviar a sus soldados a Ucrania era sobre recuperar tierras que siempre han pertenecido a Rusia. Putin ha dejado clara esta posición varias veces durante la guerra de Ucrania. Por ejemplo, en noviembre de 2023 se dirigió a la Cámara Pública de Rusia. Durante su discurso, Putin dijo: "No había Ucrania en el Imperio ruso". Luego continuó reafirmando muchas de las distorsiones históricas que el Consejo Atlántico llama que utilizó para justificar su invasión de Ucrania en primer lugar. Estas distorsiones incluyen afirmaciones falsas de que Ucrania fue creada artificialmente por Vladimir Lenin y la temprana Unión Soviética a expensas de las tierras del sur de Rusia. Según el Consejo Atlántico, ninguno de estos argumentos era nuevo. Señala que el presidente de Rusia publicó un ensayo de 6.000 palabras en julio de 2021, donde argumentaba que Ucrania era un estado artificial. Putin también dijo en ese ensayo que los rusos y ucranianos eran un solo pueblo. Incluso en noviembre de 2024, los líderes europeos seguían contando historias sobre la visión de Putin sobre Ucrania. El excomisionado de la Unión Europea, José Manuel Barroso, afirma que en sus 25 reuniones con Putin durante su mandato, el líder ruso expresó reiteradamente que Ucrania no existe como un estado soberano. Putin incluso añadió más detalles afirmando que el país fue creado por la CIA y la Comisión Europea, según Barroso. Gran parte de esto se reduce a un conflicto ideológico que revela la verdadera naturaleza del comentario de Putin sobre la causa raíz. El líder ruso piensa que Ucrania no debería existir. Cuando menciona tratar la causa raíz del problema de Ucrania, significa que cualquier tregua negociada entre las dos naciones no sería realmente una tregua. Sería una capitulación. Ucrania tendría que enfrentar la causa raíz de su propia existencia, dejando de existir por completo como una entidad separada de Rusia. Putin realmente quiere que Ucrania sea parte de la Federación Rusa. Si eso significa que Ucrania sea absorbida directamente por Rusia o se convierta en un estado satélite que Rusia controla, es irrelevante. Quiere una versión de Ucrania que no tenga perspectivas de ser miembro de la OTAN, una versión que no pueda fortalecer sus lazos con el resto de Europa o el Occidente. Para Putin, la idea de Ucrania debe desaparecer. Un alto al fuego sería casi un reconocimiento de Putin de que está luchando una guerra contra otro estado. Eso contradice los objetivos de su operación militar especial. Esta es una lucha dentro de Rusia, en su mente. Cualquier participación de otro país, especialmente los Estados Unidos, que no beneficie su deseo de eliminar la causa raíz del problema de Ucrania, será ignorada o tergiversada hasta que Putin obtenga lo que quiere. Pero va incluso más allá de eso. Parte de la solución a la causa raíz del problema de Ucrania también implicaría la desmilitarización de todo el país. Ucrania está luchando actualmente contra Rusia con el mayor apoyo militar en la historia del país. Según Global Firepower, que analiza la fuerza de 145 naciones militares cada año, Ucrania ahora es una de las 20 principales potencias militares. Su ejército cuenta con 900.000 efectivos activos, con otros 100.000 sirviendo en fuerzas paramilitares y otros 1.2 millones de soldados en reserva. También se ha beneficiado de recibir miles de millones de dólares en ayuda militar de sus socios en Estados Unidos y Europa. Estados Unidos ha comprometido más de 120.000 millones de dólares hasta ahora para los esfuerzos de guerra de Ucrania. El acuerdo de alto al fuego también significa que la ayuda, pausada por el presidente Trump después de su explosión con Zelensky en febrero en la Oficina Oval, se ha reanudado y probablemente no se detendrá pronto. Europa ha proporcionado colectivamente más de $140.000 millones a Ucrania. En resumen, un país que Putin creía que podía tomar en 5 días en febrero de 2022, se ha convertido ahora en la nación militar más fuerte que jamás ha enfrentado. Y está furioso por eso. Putin piensa que Occidente, particularmente la OTAN, usa a Ucrania como intermediario para una guerra contra Rusia. La situación empeora para Putin al combinar su creencia de que Ucrania pertenece a Rusia con la situación actual, lo cual sería suficientemente malo por sí solo. Según Putin, Occidente usa a Ucrania para luchar contra Rusia. Por eso el comentario sobre las causas raíz es crucial cuando se trata del cese al fuego de 30 días. Putin está poniendo condiciones imposibles para lograr un cese al fuego. Para abordar correctamente las causas fundamentales, Ucrania debería aceptar su disolución.
Si eso falla, Putin querría que todo el país se desmilitarice, lo que equivaldría a dejar de existir. Después de todo, una Ucrania desmilitarizada es un país en el que las fuerzas de Putin pueden marchar y tomar el control cuando él lo desee. Putin cree que negocia desde una posición de poder, por lo que el alto al fuego actual no satisface sus intereses lo suficiente para firmarlo. Y puede que tenga razón. ¿Recuerdas la contrainvasión de Ucrania en el Oblast de Kirsk en agosto de 2024? Esa incursión fue el primer ataque de Ucrania a Rusia en su propio territorio. También tuvo un éxito notable. Para finales de agosto de 2024, Ucrania controlaba cerca de 741.6 kilómetros cuadrados del Oblast, que incluía 93 asentamientos. Mucho ha cambiado desde agosto. Con la ayuda de miles de soldados norcoreanos, Putin ha estado involucrado en una contraofensiva en Kirsk desde finales de 2024. Como es el caso en Ucrania misma, la estrategia de Putin ha sido simple: enviar soldado tras soldado en oleadas humanas contra las fortificaciones de Ucrania para lograr una victoria. Y la estrategia está funcionando en Kirsk, al menos si se cree en Rusia. El 6 de marzo, Rusia intensificó sus esfuerzos para retomar Kirsk, en la ola de la decisión de América de suspender la ayuda militar y el intercambio de inteligencia con Ucrania. Un día después, las fuerzas rusas atacaron por primera vez la región fronteriza ucraniana de Sumy desde que Putin inició su invasión. El objetivo de Rusia era tomar territorio en Sumy para poder cercar Kirsk y atacar a los ucranianos en el Oblast desde todos los lados. Con las líneas de suministro cortadas, las fuerzas ucranianas estaban perdiendo la batalla. Rusia capturó varios asentamientos al norte de Sudirja, que es la ciudad más grande que Ucrania reclamó durante su contrainvasión inicial. Ahora, Rusia afirma haber recuperado Sudirja, dejando solo pequeños grupos de combatientes ucranianos en el territorio. Como el mismo Putin lo expresó, al responder al acuerdo de alto al fuego, si se produce un bloqueo físico en los próximos días, nadie podrá salir en absoluto. Solo habrá dos opciones: rendirse o morir. Kirsk importa en el contexto del alto al fuego porque le da ventaja a Ucrania. Si Rusia llegara a la mesa de negociaciones antes de retomar completamente Kirsk, Ucrania podría usar el territorio que posee para negociar la devolución de la tierra que Rusia ocupa en Ucrania. Ahora mismo, eso es mucha tierra. Rusia posee cerca del 20% de Ucrania y tuvo ganancias en 2024, aunque no fueron altas. Rusia reclamó solo 1.609 millas cuadradas de territorio, a un costo de más de 420.000 soldados. Sin embargo, las bajas no importan a Putin. Lo que él ve es que Rusia está en una posición fuerte. Busca detener las negociaciones de alto el fuego hasta que Rusia logre expulsar a Ucrania de Kirsk definitivamente. Cuando eso ocurre, Ucrania pierde una de sus principales cartas de negociación. Putin puede fácilmente condicionar un alto al fuego a que Rusia mantenga el control de la tierra tomada, ya que no es posible intercambiar tierra rusa por ucraniana. Esa es otra de las supuestas sutilezas que Rusia quiere introducir en el alto al fuego. En realidad, Putin no busca respuestas sobre lo que sucede con el territorio. Rusia está retrasando el acuerdo de alto al fuego hasta lograr una posición de fuerza que impida a Ucrania negociar. Y si Ucrania no puede negociar, no va a aceptar ninguna forma de paz que Putin ofrezca. Eso también funciona para Putin. Puede decir que lo intentó, pero Ucrania no aceptó. Entonces, Rusia se ve obligada a continuar la guerra porque Ucrania insiste tanto en su derecho a existir. Todo se remonta a la visión distorsionada de Putin sobre Ucrania. Putin también reveló algo más al negarse a firmar el alto al fuego tal como está. Putin no quiere darle a Ucrania la oportunidad de reagruparse, algo que cree que ocurriría si aceptara un cese al fuego de 30 días. Putin dejó eso claro cuando cuestionó lo que representa el alto al fuego. Putin cuestionó: si pausamos las acciones militares por 30 días, ¿qué implica eso? ¿Todos los involucrados dejarán la lucha? Putin probablemente sabe que eso no es así. Es probable que las fuerzas ucranianas y rusas acampen en sus posiciones del frente sin enfrentarse realmente. Lo que él quiere decir es que 30 días también le dan a Ucrania la oportunidad de reforzar las ubicaciones que Rusia está atacando actualmente. Son 30 días durante los cuales Ucrania puede preparar defensas, mover armas y soldados a las regiones en las que Rusia se está enfocando e incluso, tal vez, preparar contraataques. Eso no funciona para Putin. Él cree que Rusia tiene la ventaja y con eso viene el impulso. Putin afirma que Rusia está progresando en casi todos los ámbitos, no solo en Kirk. Aunque eso es técnicamente cierto, el ritmo de avance es tan lento que la guerra prácticamente está estancada. Para Putin, un alto al fuego requeriría garantías de que Ucrania no lo usará para reagruparse y rearmarse. ¿Qué garantías tenemos de que no se permitirá que ocurra algo así?, preguntó Putin. De nuevo,
Es una pregunta falsa. Es imposible que Rusia no aproveche los 30 días para rearmarse y reagruparse. Su expectativa de que Ucrania debería detenerse por completo no se refleja en sus propias intenciones. De nuevo, se reduce a la desmilitarización. Putin hace estas preguntas porque sabe que el flujo de ayuda estadounidense a Ucrania se ha reanudado. Europa continúa brindando apoyo. Y aún sin todo eso, sabe que Ucrania no va a desarmarse como parte del alto al fuego. Al igual que con el problema de las causas raíz, Putin está proponiendo una imposibilidad para hacer parecer que está considerando el alto al fuego cuando realmente no lo está y nunca va a aceptar un alto al fuego que sea de alguna manera justo para Ucrania. Eso no es solo por las razones que hemos mencionado, aunque todas son importantes. Putin no se detendrá ya que cree que Ucrania no debería existir, no debería tener un ejército y no debería tener tiempo para reagruparse. Pero la verdadera y oscura verdad detrás de la negativa de Putin a un alto al fuego puede reducirse a algo mucho más simple. No se puede permitir detener la guerra en Ucrania. The Telegraph resaltó los problemas económicos de Putin en un artículo del 2 de marzo, donde afirmó que este estaba jugando con Donald Trump al decir que quería paz. El medio dice que la economía de Rusia ya está crujiendo bajo el peso de la guerra. La escasez de mano de obra es rampante en Rusia. Las sanciones están limitando lentamente la capacidad de Rusia para obtener dinero a través del comercio. Según el Telegraph, la combinación de alta inflación y tasas de interés récord tiene a la nación al borde del desastre financiero. La guerra en Ucrania es la única razón por la que se evita el desastre, pero también es la causa principal de los problemas económicos actuales. En el 2025, Putin destinará el 41% de todos los gastos del gobierno al esfuerzo de guerra. Esto equivale a más de $198.000 millones, 4 veces más de lo que Rusia gastó en su ejército en 2019. Rusia ahora tiene una economía de guerra que representa entre el 8 y el 10% del Producto Interno Bruto del país. O Producto Interno Bruto es una cifra loca, como señala Alexander Kolyanda, miembro del Centro para el Análisis de Políticas Europeas. Para un país que está librando una guerra no en su propio suelo, eso es mucho, le dice a The Telegraph. La economía de tiempo de guerra de Rusia no refleja con precisión su verdadera fortaleza económica. En 2024, el Producto Interno Bruto Real de Rusia creció un 3.6%. Esto posiciona a Rusia muy por delante de otros grandes países europeos, incluyendo el Reino Unido. Según Rosstat, la agencia de estadísticas del Kremlin, los salarios reales en Rusia aumentaron un 9.4% en 2024. Esos números pintan el cuadro de crecimiento económico, pero la realidad es muy diferente. La industria manufacturera, que incluye la industria de defensa, fue el único sector que mostró crecimiento en 2024, según el becario de Rusia Eurasia, Alexander Prokopenko. Y ahí radica el problema económico para Putin. Un alto al fuego de 30 días no va a poner fin al complejo militar industrial que ha creado en Rusia. No obstante, ese alto al fuego podría facilitar futuras conversaciones de paz, frenando la economía bélica creada por el líder ruso. Putin no quiere eso. Literalmente no puede permitirse negociar ningún tipo de paz que no vea a Rusia reclamar toda Ucrania, lo que también significaría obtener acceso a los valiosos minerales que mencionamos anteriormente. Entonces está retrasando el alto al fuego. Peor aún, hace preguntas cuyas respuestas ya conoce. Todo lo que quiere de un alto al fuego finalmente acerca a Ucrania a perder su lucha con Rusia. Claramente Ucrania no aceptará. Eso significa que Putin obtendrá lo que quiere al final. Una guerra interminable. Pero, ¿qué piensas sobre las respuestas de Putin al alto al fuego de 30 días que propusieron Ucrania y los Estados Unidos? ¿Existe la posibilidad de que acepte? ¿O Putin teme más a un alto al fuego que a la guerra que él inició? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y recuerda suscribirte a The Military Show para todas las últimas noticias sobre las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, así como el conflicto en curso y noticias militares de todo el mundo. Somos una fuente verdaderamente independiente que se esfuerza por brindarte la mejor, más precisa y actualizada información posible, y sinceramente apreciamos tu apoyo.